Hoy, más del 97% del tráfico que llega a un e-commerce no convierte. Además, empresas que empiezan a optimizar entre el 15 y el 50% pueden llegar a aumentar su tasa de conversión dentro del primer año. Pero si esto es tan bueno, ¿por qué en Latinoamérica no todos lo están haciendo bien? Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de experimentación, de resultados, y nos acompaña un gran experto, Carlos Trujillo. Carlos, gracias por estar en este espacio. Gracias a ti, Kate, por la invitación. Es un gusto poder hablar de estos temas y bueno, como tú bien dices, como crecer una cultura de experimentación principalmente en el segmento e-commerce en Latinoamérica. He tenido como varios acercamientos a diferentes industrias, diferentes verticales, diferentes tipos de como soluciones, pero siempre como que todos los caminos me vuelven a llevar al e-commerce como mi área más fuerte de experiencia. En principio, como para aclarar un tema, digamos que de alguna manera teórico, porque pues se ven muchos términos en torno a la experimentación, al CRO. Me gustaría que nos contaras un poco cuál es esta diferencia que hay entre CRO, CXO y pues una cultura de experimentación. ¿Se relacionan? ¿Cómo funciona una con la otra? ¿O pues qué diferencias tienen? La falta de claridad con esta terminología creo que confunde de pronto a las personas y como le he escuchado decir a algunos profesionales respetados del área, CRO como concepto es víctima de su propio nombre. Okay. ¿Sí? Porque CRO, para quienes no lo sepan, quiere decir Conversion Rate Optimization o optimización de la tasa de conversión. Y entonces a veces al sonar como algo tan específico, se entiende como algo muy táctico, como algo chiquito, como algo pequeño. Y eso es lo que hace que muchas empresas, digamos, que no presten suficiente atención a lo que esto les puede brindar. Personalmente yo no soy fan del término CRO. Nadie que conozca del área es fan del término, pero pues simplemente está adoptado de esa manera y no va a cambiar en el corto plazo, pero se queda muy corto en lo que significa. Hay una diferencia fundamental cuando hablamos de CRO y es como el concepto de growth aplicado a un negocio con experimentación como bandera en cierto sentido, ¿sí? Y es un poco traer conceptos o componentes del método científico a las mejoras de producto, de canales de marketing, etc. Entonces, CRO tiene un componente de investigación de usuario, de entender oportunidades de mejora y de influenciar crecimiento de negocio. Entonces, cuando hablamos de CRO, hablamos concretamente o idealmente de crecer un negocio, ¿sí? Entonces, estamos hablando, cuando se trata concretamente de la parte de experimentar o de realizar test en función de una actividad de CRO, estás buscando en una medida razonable o, digamos, constante, encontrar intervenciones, tratamientos, variaciones o novedades del producto con las cuales quieres aumentar ingresos o rentabilidad. Cuando hablamos de experimentación desde una perspectiva más holística, ya está más centrado en el acto de experimentar. Entonces, un programa de experimentación y experimentación visto desde esa perspectiva suele ser ya un poco el espectro más maduro. Ya un equipo de experimentación no tiene una fijación en que los experimentos sean o ganadores o perdedores, simplemente que sean confiables, ¿sí? Es un programa de experimentación de ese nivel, digamos, de madurez. Se enfoca en que los equipos de una organización puedan experimentar y de equiparlos con las, digamos, herramientas necesarias para que puedan hacerlo. Entonces, te estoy hablando de contextos en donde pueden haber equipos de experimentación que no tienen ningún interés o ninguna, digamos, ningún incentivo en particular en que esos experimentos o ganen o pierdan. Ellos simplemente están buscando la verdad. Entonces, digamos que para mí esa es la diferenciación clave. En el caso de Spiro, digamos que tenemos identificados muy marcadamente tres tipos de compañía. Digamos, unas buscan más como CRO, que es, hey, yo quiero correr experimentos porque me dijeron que así puedo hacer más dinero, lo cual es verdad. Hay otras compañías
digamos, que están en un punto intermedio de ese espectro, que es lo que tú denominabas CXO o Customer Experience Optimization, que es, quiero correr experimentos, pero mi fijación o mi objetivo final no es correr experimentos ganadores, sino usar estos experimentos para conocer mejor a mis usuarios, ¿sí? De tal forma que documento los aprendizajes y esto me permite tener una visión más amplia de mis posibilidades en cuanto a esas cosas que voy a hacer nuevas. Y en ese espectro, como en ese tercer eslabón, estarían ya las compañías que están enfocadas en aprender a experimentar, o lo que yo llamaría experimentación a secas, y es lo que te mencionaba. ¿Cómo hago que en mi compañía los equipos puedan lanzar experimentos de la manera más sencilla posible, con datos tan limpios como sea posible, y que puedan confiar en los resultados? Entonces es como un poquito el espectro de posibilidades en este universo, llamémoslo así. Por lo general empiezas con el concepto de CRO, o la idea de, a través de la experimentación sistemática y la investigación del usuario, tratar de encontrar mejoras en tu producto que puedas capitalizar tan pronto como sea posible. Me surge una pregunta cuando mencionas que hay 3 tipos de compañías y claro, pueden tomar como una estrategia diferente. ¿Cómo una compañía puede saber cuál es la más conveniente para sí? Si enfocarse justamente solo en CRO o si ya de lleno, digamos que implementa pues una metodología y una cultura de experimentación para potenciar sus resultados. Yo te diría que no hay una única respuesta, ¿sí? Porque depende mucho del negocio, de, digamos, un poco las posiciones de liderazgo en el negocio. Entonces, hay negocios y compañías incluso del entorno local donde ya no están diciendo, digamos, se tiene que hacer esto porque el jefe lo dijo, sino muéstreme el experimento que valide esta oportunidad. Entonces no hay como un manual, una hoja de ruta que diga primero haces CRO, luego CXO, luego experimentación. Realmente, en mi experiencia, no está diseñado de esta manera. Eso tiene una gran influencia de cómo piensa la organización a la hora de tomar decisiones. Hay que entender que cuando hablamos del entorno digital, cuando hablamos de e-commerce, hablamos mucho de pruebas A/B o de hacer A/B testing, pero al final la experimentación sistemática se puede ver de otras maneras y se puede ver de otros, digamos, formatos, llamémoslo así. Entonces, al final, lo que se busca en las organizaciones que invierten en equipar a sus equipos con, digamos, estas herramientas o posibilidades, es poder determinar causalidad, poder determinar con el menor, digamos, nivel de error posible que una acción A ocasionó un resultado B. Porque realmente estamos sujetos todo el tiempo a confusiones entre causación y causalidad, ¿sí? Movemos cosas, en el contexto del e-commerce nuevamente, pasan muchas cosas detrás tras bambalinas, ¿sí? Tanto en cuanto a estacionalidad, promociones, contextos incluso sociopolíticos que pueden afectar los comportamientos del mercado de consumo, por ejemplo. Entonces, pensar que un solo factor o un solo cambio en tu sitio web ocasionó un resultado es bastante ingenuo si no tienes mecanismos para medir eso de manera controlada, aleatorizada, etc. ¿Qué herramientas consideras tú que suelen ser las más efectivas o las primordiales para empezar a experimentar? Experimentar se puede ver de muchas maneras y no debemos simplemente simplificarlo como realizar pruebas A/B. De hecho, para mí la forma, digamos, más simple de empezar una cultura de experimentación muchas veces ni siquiera involucra la realización de pruebas controladas. A veces simplemente documentar cambios que se están haciendo en el producto, y por producto me refiero, por ejemplo, a tu plataforma de e-commerce, ya es una manera de experimentar. Porque es que si lo piensas, cuando hablamos de experimentación, a veces puede ser muy ambiguo porque en realidad cualquier negocio que exista y que esté en el mercado experimenta constantemente, ¿sí? La naturaleza de los negocios y de la vida misma es experimentar. De acuerdo. Experimentamos constantemente, tanto como seres humanos, como con negocios, en modelos de negocio, contratación, cambiar. Sí, todo el tiempo están realizando experimentos, pero no son controlados ni sistemáticos. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta como
enmarcar un poco el concepto más como experimentación sistemática o realizar experimentos sistemáticamente. Y muchas veces ese realizar experimentos de manera sistemática envuelve, por ejemplo, tener una base de datos en donde estás, digamos, registrando esos experimentos y esos aprendizajes. Entonces, muchas empresas me dicen, por ejemplo, no tengo en este momento o en el corto plazo la posibilidad de, no sé, implementar una herramienta de A/B testing, realizar pruebas controladas, digamos que invertir en los recursos necesarios para prender esa máquina. ¿Qué puedo hacer? Y mi recomendación siempre es iniciar una base de datos de conocimiento, que es un documento, ya sea en Notion o en Airtable o en Excel o en Google Sheets, en realidad en donde quieras, pero ve documentando hipótesis y cosas que estás cambiando y que pueden generar un resultado. Entonces muchas veces eso es tan simple como, y ya claro, o sea, dejo muy en claro que no, el nivel de rigurosidad no va a ser el mismo comparado con correr una prueba controlada, que es el estándar de oro en la ciencia para determinar causalidad. Pero, por ejemplo, puedes decir, ok, tenemos esta hipótesis en donde este componente va a ser diferente, vamos a comunicar esto diferente en nuestra página de producto, por ejemplo, pues lo vamos a implementar el 1 de julio, ¿sí? Y a partir de ese día medimos el impacto del negocio. Obviamente teniendo en cuenta muchas aristas, muchas dinámicas, muchos factores de influencia del mercado. Algo que, por ejemplo, la gente a veces no es consciente y es muy relacionado con lo que hablábamos respecto a CRO como terminología, es que es muy difícil controlar los patrones de conversión de un negocio. O sea, ¿sí me entiendes? Tú puedes estar corriendo experimentos, puedes estar encontrando maneras de subir la tasa de conversión significativamente, pero puede ser completamente normal que tu negocio esté convirtiendo 6% menos que hace un año, por muchos otros factores del mercado. Entonces es importante poner las cosas en perspectiva y entender que no porque tu producto o porque estas mejoras estén siendo realizadas, eso necesariamente garantiza que tu conversión mágicamente sea más alta el otro año, porque hay demasiados factores en juego, desde el tráfico que traes hasta cuál es el precio actual de tu producto, hasta cuáles son las condiciones económicas de un mercado o una geografía en particular. Entonces hay muchos componentes que son más grandes que un test individual. De ahí la importancia de algo que hablábamos en su momento fuera de cámaras, de entender que no se trata simplemente de lanzar experimentos, sino de crear esa cultura en donde tomo decisiones basados en la idea de entender causalidad en la mayor medida posible. Y eso incluye entender cuándo no voy a poder lograrlo, porque hay experimentos o hay cambios que digamos que no pueden tener una determinación de causalidad tan granular. Okay. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, volviendo un poco a tu pregunta, muchas veces puede ser simplemente ir haciendo los cambios, pero documentándolo. Entonces, más que decir, es que hoy amanecí con ganas de que el homepage tenga otro tipo de banners y de secciones. No, es por qué haremos este cambio, cuál es la hipótesis para realizar el cambio, en qué fecha se realizó. Para las personas que han estado en este cuento por suficiente tiempo, recordarán que en la versión de Universal Analytics de Google había un feature para añadir comentarios en la línea de tiempo y era muy útil para entender qué día se hizo tal cosa. Ah, ok, de pronto por eso observamos ese patrón. Yo siempre digo que para mí esa es la forma un poco más simplificada de ejemplificar como un poco esa cultura de tratar de determinar cómo mis acciones generan una reacción, aún teniendo en cuenta lo que te mencionaba, y es que vivimos en un ecosistema que es muy dependiente de muchos otros factores. No solo la métrica de la tasa de conversión es precisamente la que muestra que se está llevando como el camino correcto en la experimentación. Me gustaría preguntarte entonces, ¿qué otras métricas consideras tú, por ejemplo, para e-commerce que son relevantes justamente en un ejercicio de experimentación? Me encanta la pregunta porque es algo en lo que he venido trabajando activamente desde hace un par de años. Muchas veces una de las razones por las que las compañías se frustran al invertir a veces en CRO y digamos no ver resultados, por esa fijación muchas veces tan obsesiva en simplemente influenciar más conversiones, ¿sí? Esa no es la respuesta a todos estos problemas. Es muy probable que tu negocio de hecho no tenga un problema de conversión, sino problemas de otro tipo de métricas. Y de hecho, si no se tienen todos los elementos en consideración,
puede ser bastante factible aumentar la conversión y hacer menos dinero como resultado, Ok, ya de que acuerdo. tu ticket promedio puede disminuir o otros factores que entran en juego pueden afectar negativamente. Entonces hay 4 pilares que yo presento en este framework, por ejemplo en el curso, que son, sí, la conversión como un pilar fundamental, porque sin conversión ninguno de los otros es relevante, pero no el centro de todo. El gasto promedio, que es cómo logro que las personas adquieran más productos de mi tienda en una misma compra o aumenten, digamos, el ticket promedio de compra. La frecuencia de compra, que es cómo logro o cómo introduzco tratamientos o variaciones que consigan que las personas compren con más recurrencia, vuelvan más frecuentemente a mi tienda, porque al final lo vemos como algo muy aislado. De hecho, muchos equipos están estructurados y separados entre adquisición y retención, con la plataforma en la mitad. Pero es que una buena experiencia de compra y un usuario que vuelve es muchas veces resultado de haber tenido digamos, una experiencia placentera, llamémoslo así, en la primera compra. Y si usamos una analogía del mundo real, la experiencia que sentiste en la tienda en la que fuiste, cómo fuiste atendido, tu proceso de pago y de cómo venía empacado el producto, todo esto va a influir en que tú quieras volver a esa tienda en el futuro. Entonces esto no es diferente en el contexto digital. Puedes influenciar para una mayor recurrencia desde la primera compra. Y esto sin mencionar algo que es muy común en mercados como el norteamericano, es influenciar a que más personas decidan tomar la opción de la suscripción para que, no sé, su café le llegue automáticamente cada 30 días. Esto, digamos, cada vez toma más fuerza en Latinoamérica, pero no es tan común, pero es un factor. Y el cuarto pilar, recordemos, el primero es conversión, el segundo es gasto, el tercero es frecuencia, el cuarto pilar es merchandising o la optimización de tu catálogo. Cuando tienes suficientes productos, tú sabes que no todos los productos tienen el mismo nivel de rentabilidad, de márgenes operativos, etcétera. Entonces, cuando tú entiendes cómo funciona tu negocio, cómo funciona los unit economics de tu negocio de e-commerce, tú puedes llegar a ser consciente que promover ciertos productos de tu catálogo puede ser más rentable que otros. Y bueno, esto lo enmarco desde una perspectiva muy de D2C o venta directa al consumidor, pero si tú eres una marca que vende múltiples marcas, esto es aún más relevante, o sea, 3 veces más relevante, porque cada proveedor te puede dar márgenes diferentes, cada producto se puede comportar diferente. Entonces, cuando tienes la instrumentación adecuada, tú puedes realizar experimentos para determinar qué se desempeña mejor y efectivamente influenciar de manera sustancial el negocio. Entonces fíjate que te estoy hablando de 4 pilares en donde 3 de ellos no tienen ninguna influencia directa en la conversión. Es decir, tú puedes mantener la misma tasa de conversión, llamémosle un 2%, pero tú puedes hacer más dinero si logras que la gente, digamos que incremente su ticket promedio. Puedes hacer más dinero si logras que vuelvan con mayor frecuencia a tu tienda y repitan como compradores. Y puedes hacer aún más dinero si logras que compren productos claves de tu catálogo. Entonces mira que es un mundo de posibilidades en donde la tasa de conversión pudo estar intacta todo el tiempo. ¿Cómo consideras que pues, estos procesos de experimentación, que la data en sí misma le puede servir como herramienta a un e-commerce para conectar emocionalmente con su usuario? Yo creo que ese es un punto clave, sobre todo si estamos hablando de usar todas estas herramientas para crecer un negocio. Te decía, no siempre es el objetivo y es válido. Muchas empresas simplemente quieren poder experimentar de manera más sistemática, pero la gran mayoría con las que yo trabajo en e-commerce quieren hacer más dinero o ser más rentables a través de esto. ¿Qué he encontrado yo? En mi rol en Spiro he estado expuesto a varios cientos de experimentos, ver los resultados de experimentos, digamos que corrieron sobre muestras de usuario muy grandes, sobre los millones de usuarios y los millones de dólares en ingresos. Y digamos que uno entiende patrones. Y para decepción de muchos, los patrones por lo general lo que dicen es que no hay patrones, ¿sí? Okay. Lo que funciona en una tienda rara vez funciona en otra. Y si funciona todas las veces, por lo general es algo que ya se documentó en
alguna línea metodológica como una buena práctica, ¿sí? Temas de usabilidad, temas de experiencia de usuario, que es como, pues, o sea, no puedes poner un texto gris oscuro sobre un botón negro, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de hipótesis de mejora, la sorpresa o la constante justamente es que haya sorpresa, es que lo que funciona no siempre funciona. Sin embargo, ¿qué patrón sí he notado yo? Que los experimentos o los tratamientos que influencian el mensaje, messaging como se conoce en inglés, tienden a tener los mejores resultados. Cuando tú le dejas saber a tu usuario algo de lo que probablemente no era consciente, cuando tú le resuelves cuándo le va a llegar el producto, cuando tú le resuelves si tiene esos componentes que ellos se podrían estar preguntando si tiene o no, cuando aclaras un negocio que tenga componentes de omnicanalidad, si ese producto que compraron en línea pueden devolverlo en una tienda física. ¿Sí? Son esos componentes que muchas veces es una línea de texto los que en mi experiencia tienden a mover la aguja de manera más significativa. ¿Qué voy con esto? Muchas veces he visto cientos de experimentos en donde se hace como una renovación, de pronto un rediseño de un componente, las cosas se ven más bonitas, se ven más modernas y el performance es el mismo. En mi experiencia, simplemente hacer las cosas más bonitas tienen muy bajas probabilidades de influenciar un diferente comportamiento en el usuario. Pero claro, entonces, ¿cómo determinar esas soluciones o esos posibles cambios de mensaje desde la descripción de producto, de ciertos detalles de la experiencia de compra ya más logísticos, llamémoslo así? Pues por lo general eso lo descubres escuchando a tus usuarios a través de actividades de investigación de usuario. Una actividad que es mi favorita, por ejemplo, son encuestas, bueno, en inglés se llaman como polls, que es cuando una mini encuesta, por ejemplo, en una página de confirmación de orden. Hubo algo que casi te impidiera completar tu compra hoy, ¿sí? La información está fresca, la persona acaba de pasar por el flujo de usuario, convirtió, y es oro, ¿sí? Para determinar muchas de esas cosas. Por supuesto, ahí ya estamos hablando de una audiencia que convirtió, pero ese tipo de encuestas también son relativamente comunes en otras etapas del embudo, donde se le pregunta a la persona como hay algo que te impida completar tu compra al día de hoy, por ejemplo. En mi experiencia es como tiende a dar mejores resultados un programa de CRO que si simplemente seguimos especulando y trayendo ideas desde adentro de qué podría ser mejor. Porque pues ten en cuenta que los equipos de producto, de marketing, de growth, pues empezamos a estar sesgados con el tiempo porque estamos muy metidos dentro de nuestro negocio, de nuestro producto, y puede llegar a ser muy difícil entender o ponernos en los zapatos del usuario para entender esas oportunidades que podrían parecer pequeñas, pero como te decía, tienen una gran influencia. Total, de hecho, pues tiene que ver mucho con psicología del consumidor también, algo que mencionabas, poner un solo texto que le aclare temas de garantía, por ejemplo, de en cuánto tiempo le va a llegar el producto, resulta siendo un factor que puede ser pequeño, pero marca una gran diferencia al quitarle un miedo o al responderle preguntas al usuario que incluso no se ha hecho, pero que en ese momento son un posible detractor para que no culmine la compra. Y esto puede parecer un ejercicio que se haga solo una vez, ¿no? Como, bueno, ya aclaré mis garantías, ya aclaré esto, pero es más bien como un ejercicio de estar iterando, estar revisando qué pasa. Y lo menciono justamente porque en el e-commerce ocurre mucho que llega una etapa, por ejemplo, hay muchos e-commerce que están en cierto grado de madurez y se estancan. Y es como, ¿qué más hago? O sea, ya tengo todo montado, pero no sé qué más puedo hacer. Entonces, en esa etapa de madurez donde tienen toda una infraestructura muy bien montada, tecnológica, física, son organizaciones que son omnicanales, ¿cuál podría ser ese paso en la experimentación que permita de alguna manera desbloquear ese escalamiento pues de dicho e-commerce? Bueno, en mi experiencia ahí es donde ya empezamos a trabajar con segmentos de usuario más específicos. Okay. Entonces, si te fijas como esos ejemplos que abordamos anteriormente eran como muy como aplicables a tu audiencia en su totalidad, ¿sí? O sea, probablemente a la totalidad de tu audiencia le interese saber
la garantía del producto o que lo puede volver en otro canal. Pero cuando ya nos metemos a niveles de optimización un poco más, sí, como en inglés hay una expresión que es como que ya te acabaste el low hanging fruit, o sea, como que ya capitalizaste en lo más obvio. Ahí es donde, digamos que se empieza a volver también fascinante el asunto porque empiezas a optimizar para audiencias específicas. Por ejemplo, veía el día de ayer un caso de estudio de, de alguna marca líder de e-commerce en Estados Unidos que no recuerdo en este momento, que muestra dos versiones significativamente diferentes de la página de producto, dependiendo de si el usuario accedió por un canal orgánico o convencional, o si accedió desde una ficha de Google Shopping, por ejemplo. ¿Por qué? Por ejemplo, si accedió desde Google Shopping, digamos que la hipótesis de ellos era que es un usuario que todavía está en una fase de investigación del producto. Okay. Entonces, como que, por ejemplo, en este ejemplo, la intervención se enfocaba un poco más, o digamos que esa versión de la página de productos se enfocaba un poco más en comparar con alternativas en el mercado de ese mismo tipo de producto. Imagínate una cafetera, una máquina de espresso, digamos, de un ticket alto. Entonces, en este formato, por ejemplo, se hacía una comparación con otras alternativas. Entonces, ya empezamos a meternos un poco en ese asunto. ¿Qué componentes de la experiencia puedo personalizar cuando uno es una audiencia que viene de pronto de algún embudo específico en donde se le está ofreciendo algún tipo de cupón de bienvenida? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay una ejecución que yo he visto funcionar un par de veces y me gusta, que es en una página de producto, si estás ofreciendo algún cupón, mostrar el cupón muy cerca del llamado a la acción, y si es posible mostrarlo como una casilla para chequear, y si es posible mostrarla ya chequeada. Pero por supuesto tú no le quieres mostrar eso a usuarios recurrentes a los que ya no les va a aplicar ese código de descuento. Entonces ahí es donde se empieza a poner un poco más divertido el asunto, porque empiezas a optimizar para canales, audiencias y situaciones específicas. Pero claro, muchas veces se habla de personalización. Ahorita con herramientas de inteligencia artificial se puede personalizar a gran escala, pero muchas empresas intentan personalizar sin determinar realmente de manera controlada si esto sí es buena idea. ¿Qué tal que poner ese código de cupón como te lo estoy describiendo no sea bueno para tu negocio? También lo he visto funcionar negativamente. Entonces de ahí viene la importancia de la personalización, combinarla con experimentación controlada, ¿sí? Entonces ahí es donde se conectan un poco los puntos de decir, ok, se corrió el experimento, se vio este resultado, se determinó con un nivel de confianza suficientemente alto para la organización que esto funciona. Ok, entonces ahorita sí vamos a movernos adelante con esta personalización. Y si te fijas, ya se pone un poco más complejo y divertido el asunto, porque no te estoy hablando, vamos a enviarlo necesariamente a producción, porque puede que sea algo que no sea para toda la audiencia, entonces necesite seguir corriendo a través de una herramienta de personalización. Entonces este tipo de dinámicas se empiezan a generar y en niveles de madurez muy alto lo ves. O sea, si abrimos ahorita rápido en mi celular y en el tuyo, probablemente veamos experiencias significativamente diferentes, porque ellos hacen esto muy bien, por ejemplo. Y, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, Rappi es una empresa que experimenta de manera sistemática y tiene una cultura de experimentación muy madura, en donde las decisiones se están tomando basadas en resultados de experimentos. Entonces, digamos que ya es como irse un poco así. Pero claro, no quiero tampoco incentivar irse por ese camino sin tener los básicos cubiertos, ¿sí? Si tu experiencia todavía se puede beneficiar de experimentos y optimizaciones que apliquen en general, definitivamente enfócate en esos inicialmente, pero es como un poco el camino y el orden de las cosas. Entonces, como para finalizar esa parte basado en tu pregunta, pues nunca terminas. O sea, una empresa que esté haciendo esto constantemente y como manera de funcionar y de crecer como organización, nunca va a parar de experimentar, porque sabe que ahí es donde sigue ocurriendo sus ventajas competitivas. Y bueno, es el ejemplo más cliché, pero necesario, es plataformas como Amazon o como Mercado Libre, que pues, tú podrías decir, ya ellos ya lo tienen todo descubierto y solucionado, pero hoy están corriendo 100 experimentos controlados para seguir tomando nuevas decisiones.
¿Qué diferencia hay entre experimentación y experimentación sistemática? Yo creo que hay como una especie de gobernabilidad, ¿sí? En donde cuando hacemos experimentación sistemática mantenemos un sistema. Ujú. Y en Sphere lo denominamos un sistema operativo, XOS o Experimentation Operative System, ¿sí? Es Okay. como componentes en acción que me permitan hacer esto de manera constante. Una base de datos donde estén las hipótesis, donde estén los aprendizajes obtenidos a través de esas hipótesis. De manera que hoy probamos algo y si la persona que tiene ese know-how se retira de la organización, no necesariamente llegue su reemplazo en 6 meses a probar lo mismo cuando hay un aprendizaje reciente que ya nos dio una conclusión. Esto con un par de asteriscos porque las cosas pueden cambiar a lo largo del tiempo, pero en un periodo corto de tiempo es bastante improbable que sea el caso. Ujú. Entonces, digamos que buscamos armar a nuestros equipos para que puedan hacer esto de manera más común. Te pongo la siguiente analogía, o no analogía, ejemplo práctico. En los ciclos de desarrollo de producto y de features, concretamente, en e-commerce y en otros verticales, el paradigma incluso de empresas que experimentan, el paradigma convencional es vamos a implementar esta idea. Entonces se va por rondas infinitas de diseño, de feedbacks, de revisiones, semanas enteras en que quede perfecto. Luego lo desarrollamos y que quede perfecto, un código hermoso, sin ningún tipo de errores. Y luego cuando ya se ha invertido todo ese dinero y todas esas calorías y pueden haber pasado 8 semanas, lancemos un experimento a ver si esto sí es bueno. Y si el experimento es negativo, queda la frustración de que se perdió ese tiempo o que no valió tanto la pena. Entonces digamos que ahí es donde se genera esa diferenciación en cómo pensar y es abordar la validación de hipótesis desde una perspectiva mucho más objetiva y menos enamorado de la solución y que sean los datos los que determinen si en verdad vale el esfuerzo. No he visto tantas veces de rediseños totales que no funcionan bien o que son irrelevantes para el negocio o sí una funcionalidad en la que se trabajó por semanas o meses que al final no salió porque no se desempeñó bien y queda como una moraleja muy fuerte de tiene que haber una mejor manera. Cuando hablamos de experimentación y en sí la palabra misma, pues claro, nos invita a hacer pruebas. Y en ese hacer pruebas, generalmente y lo que hemos identificado es que hay como un rechazo al fracaso, ¿no? A fracasar. Y esto de hecho es muy humano, pero también hay mucha literatura que se remite justamente al temor al rechazo, es pues tener un temor al éxito de alguna manera. Entonces, me gustaría preguntarte y que nos contaras si existe alguna tasa mínima o aceptable pues de fracaso dentro del ejercicio de experimentación y cómo manejarlo también dentro de las organizaciones porque claro, se está esperando resultados. Entonces, cuando hay fracaso, cuando identificamos pues que las cosas no están saliendo de alguna manera bien o como lo esperamos, ¿cómo manejarlo internamente? Bueno, muy buena pregunta, me encanta porque pues es un poco el tema de manejar las expectativas. Eh, Cuando hablamos de fracasar o de experimentos que no son ganadores o que tienen una influencia negativa en el desempeño de negocio, al final lo que estamos haciendo es prevenir que el negocio implemente ese cambio. O sea, piénsalo de esta manera. Estamos hablando de cambios que hubieran sido implementados si no hubiera habido un programa de experimentación. Entonces, claro, a veces la gente se siente como un poco amenazada de verse expuesto a estos resultados y muchas veces es más fácil como barrer debajo de la alfombra y dejar ahí el polvo, pero la experimentación no es, o sea, es simplemente un mecanismo de medición en este caso, para determinar si las cosas no iban a funcionar con o sin experimento. De hecho, es un error semántico decir, con un experimento incrementamos nuestros ingresos en $500,000. El experimento en sí no incrementa nada. El experimento te ayuda a medir que un cambio ocasiona ese efecto, pero es un cambio que pudiste haber implementado sin el experimento, sin la prueba. Entonces, eso mismo aplica cuando hay digamos, un resultado con un tinte negativo, entre comillas, y es, esto lo ibas a llevar a producción,
La prueba simplemente te dijo que eso no era una buena idea. Claro, iba Entonces, a cuando pasar. hablamos, exacto, cuando hablamos de tasas de éxito, de hecho están documentados en programas muy maduros, tasas de éxito de experimentos, digamos, ganadores, de tan bajos como el 20, el 30 o el 40%, ¿entiendes? Y es que al final eso es una representación de la realidad. De 10 adiciones que le hiciste a tu producto o a tu plataforma, probablemente la mitad no hicieron nada y un porcentaje pueden estar afectando el desempeño negativamente, solo que no sabes qué es porque no lo estás midiendo de manera controlada. Al final es un juego un poco de velocidad, ¿sí? En mi experiencia en e-commerce, digamos que tratando de generalizar un poco, de buscar una media, que es un ejercicio a veces que no es tan sano pero necesario, por lo general, digamos, una tasa de experimentos ganadores o que, digamos, incrementan ese desempeño de negocio, puede ser normal que sea del 30%. Quiere decir que de cada 3 pruebas que lances, 2 no van a ser mayor cosa, lo cual, insisto, es una representación de la realidad. Simplemente ahorita lo sabes, antes lo ignorabas. Dicho esto, si tú tienes una tasa de experimentos ganadores del 50, 60, 80%, pues es que no estás experimentando lo suficiente. Estás simplemente midiendo cosas que o son muy obvias o eran problemas de usabilidad o simplemente estás jugando muy a lo seguro. Oye, y ahorita hablábamos de algo que a mí, pues, genuinamente me llama mucho la atención y es que puede ser un ejercicio muy creativo, ¿no? Y bueno, me gustaría preguntarte, porque sé que tienes tus influencias musicales y te gusta mucho toda esta cuestión del sonido, la música, vienes de allí también. ¿Qué similitud o qué semejanza puedes encontrar entre lo que desarrollas hoy, pues en todas estas dinámicas de experimentación, y tu afinidad por la música? Bueno, muy interesante pregunta. Definitivamente no me la esperaba. Eh, pero yo creo que sí hay componentes digamos, de ese background profesional que me han llevado a disfrutar esta área profesional. Yo pienso que cuando hablamos de experimentación y CRO hay como una mezcla bastante activa entre ciencia y arte, porque obviamente la ciencia es esa parte eh, de entender que los resultados de una prueba sí son confiables, pero el arte, en ese crecer el desempeño de negocio o en esa creatividad de introducir cambios positivos, pues ahí hay arte. Entonces yo creo que eso, digamos, se conecta mucho porque cuando hablamos de producción musical, de música, de audio, pues también existen esos dos componentes. O sea, tienes la ciencia de entender que las cosas, en el caso de la grabación, que estén grabadas correctamente, pero también de un componente artístico y de creatividad, de romper, de experimentar, de probar nuevas soluciones, nuevos sonidos. Y al final de cuentas, pues, o sea, ya que tú lo traes a colación, pues cuando hablamos, por ejemplo, en la industria de la música o en la industria del cine y la televisión, la experimentación es un componente fundamental de la disrupción positiva, ¿sí? O sea, por lo general, si te quedas haciendo lo mismo y jugando a lo seguro, no se logran a veces cosas tan grandiosas como cuando tomas una apuesta y un camino más disruptivo. Ahora, ya poniéndonos un poco más comerciales, hay algo muy fascinante al respecto. No necesariamente lo comparto filosóficamente como consumidor de música, pero es muy importante de analizar y es que no sé si recuerdas cuando, por ejemplo, no sé, yo recuerdo mucho el ejemplo de Facebook, pero hay muchos otros ejemplos. Pero en los primeros años en que nos volvimos usuarios de Facebook, ocurrían los grandes rediseños, como que un día te despertabas y Y todo Facebook cambiaba, sí, lucía total. totalmente diferente y era como, ¿qué pasó aquí? Y si te fijas, eso dejó de suceder hace un tiempo y ya no se notan los cambios iterativos de producto. Con la industria de la música pasó algo muy parecido y es que, insisto, yo lo disfrutaba o lo añoro un poco, tengo como cierta nostalgia al respecto, pero antes los artistas trabajaban en un álbum completo de 12 canciones, se encerraban un año en un estudio, lo completaban y salía al mercado a ver si sí, éxito total o fracaso total, sin pena ni gloria. Y ahorita la industria ha cambiado al punto en donde ya esto no es así, ya se volvió una industria de sencillos. O sea, el artista lanza un sencillo, ve cómo reacciona el público, iteran en función de eso, ¿sí? Entonces es un proceso que se ha vuelto mucho más iterativo y se parece mucho
a la industria de la tecnología en ese sentido. Entonces, pueden reaccionar más fácilmente al estímulo, a escuchar al usuario, ¿sí? A ese principio como de user research, para reaccionar más fácilmente. Insisto, no me quiero meter en temas filosóficos y artísticos de porque esto es una buena o mala idea, pero claramente funciona mejor hoy en día. Y nada, para finalizar, me gustaría que nos compartieras a modo personal un consejo que le quieras dar a las marcas que probablemente nos están escuchando o viendo y que en este momento ya están sumergidos en la experimentación, bien sea que estén iniciando, bien sea que estén en una etapa mediana temprana, pero bueno, nos gustaría que nos pudieras compartir este consejo para todos los que estamos aquí escuchando. Bueno, algo que yo le recomendaría a cualquier negocio, y de hecho no solo digital o de e-commerce, sino de cualquier tipo, es tener esa mentalidad abierta para entender que correlación no es lo mismo que causalidad. Hay muchos resultados que atribuimos a acciones no necesariamente relacionadas y esto realmente no le hace bien a un negocio cuando se hace de una manera muy activa y muy sistemática. No todo es una prueba controlada, no todo es un experimento, pero si logramos ser cada vez mejores en determinar qué ocasiona un resultado, esto nos va a dar una visión mucho más clara y mucho más curiosa y de ojos más abiertos para justamente movernos en la dirección correcta y con pasos más firmes. Me encanta. Bueno, pues a ustedes muchas gracias por escucharnos, por vernos, por acompañarnos en esta sesión, en este capítulo y nuevamente reiterarte, Carlos, muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio y pues por todo tu acompañamiento también a lo largo de estos meses en donde nosotros nos hemos ido involucrando en estas metodologías de experimentación, en estos nuevos temas. Así que muchas gracias. A ti, Kate, por la invitación.